Ok, hermanos, vamos a meditar en el tema que está ahí. Conozcamos a Dios. Es más una invitación, es más una motivación a que conozcamos al Señor eh, profundamente o, o de una manera más correcta, por así decirlo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Amén, hermanos. Dice, hablando Jeremías, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar, hermanos, un minuto antes de entrar de lleno. Bendito Dios, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, por el cual tenemos entrada hasta tu trono, bendito Dios, a darte gracias, Señor, por un domingo más, Señor, y por este domingo de Santa Cena, Señor, un domingo especial que nos lleva a recordar, Señor, tu sacrificio, que nos lleva a recordar, Padre bendito, que tú moriste en la cruz por nosotros y que un día volverás, Señor, y que un día volverás, Padre amado. Gracias, gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no voy a hacer una exégesis profunda de este pasaje. Eh, lo vamos a utilizar como dijo el hermano el día que vino a predicar, como un borracho utiliza un poste para sostenerse y no para iluminarse. No, no, no. No me voy a detener mucho en este pasaje. La idea es, eh, nos vamos a detener simplemente en una sola palabra. El pasaje es muy claro, si lo leemos con atención, el pasaje es muy claro y es muy profundo, pero nos vamos a detener en una sola palabra. Retomo la lectura, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Esta palabra alabe aquí es sinónimo de presunción, de orgullo, de exaltación. Entonces, no se alabe, dice el sabio, en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabe, se dice, en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y nos vamos a detener en esta palabra, conocerme. Entenderme en otras versiones se traduce como obedecerme, pero conocerme sigue siendo la misma palabra en la mayoría de las versiones. Entonces, eh, Jesús en la última cena, antes de ser arrestado, el Señor hizo una oración por sus discípulos que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, pero precisamente en el versículo 13 el Señor dijo estas palabras, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Agustín de Hipona, que vivió en el año 354 al 430 de esta era, eh, en un libro que él escribió que se llama Confesiones de San Agustín, escribió estas palabras en el capítulo 1 del libro primero. Voy a leer y dice, grande eres, Señor, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu inteligencia no tiene límites. Y ahora hay aquí un hombre que te quiere alabar, un hombre que es parte de tu creación y que como todos lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad y el testimonio de su pecado, el testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana. Así pues,
No obstante su miseria, este hombre te quiere alabar. Y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Y ahora, Señor, concédeme saber qué es primero, si invocarte o alabarte, o si antes de invocarte es todavía preciso conocerte. Pues, ¿quién te podría invocar cuando no te conoce? Y si no te conoce bien, podría invocar a alguien que no eres tú. Esta, esta última palabra, esta última pregunta que él se hace, ¿quién te podría invocar cuando no te conoce? Imagínense, y si no te conoce bien, podría invocar a alguien que no eres tú. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero a veces uno va a conocer un lugar o va a conocer a una persona y uno lleva en la mente una idea del lugar o una idea de la persona, pero cuando llegas al lugar y después de que hayas conocido todo, regresas con una buena impresión o con una mala impresión, pero a veces equivocada de la que teníamos en mente. A mí me, me pasaba mucho cuando yo recién llegué a Estados Unidos. Yo trabajaba en una tienda y, y en la tienda, en la oficina atendían puros americanos. Yo era el único que estaba el único hispano que estaba atrás en donde se daban los productos. Y la gente llegaba, entraba a la oficina y hacía su orden y entonces salían la secretaria los enviaba conmigo, vaya con Wilson, él le va a dar su producto. Entonces salían y pasaban frente a mí y volvían a regresar. Entonces les preguntaba, ¿les puedo ayudar en algo? Y me decían, ¿tú eres Wilson? Sí. Oh, ¿en serio? Sí. Oh, no, perdón, mira, es que yo pensé, como vi blancos adentro y me dijeron Wilson, pensaba que también eras un blanco. Y es algo chistoso, esto es algo chistoso. Pero imagínese, hermano, que nosotros nos estemos acercando a un Dios que no sea el verdadero Dios. Esto es algo terrible. El pastor mencionaba el viernes eh, tantas cosas que se han metido a la iglesia que muchas cosas vienen de la imaginación del hombre y no de la Biblia. Y hermanos, no existe manera alguna en que el hombre pueda conocer por sí solo a Dios. No hay manera de que el hombre por sí solo pueda tener una noción de quién es Dios. Todo, absolutamente todo lo que nosotros sabemos de Dios, lo que conocemos de Él, eh, lo sabemos porque Él es el que se ha revelado. Él es el que Él se ha mostrado, Él nos ha enseñado quién es Él. Por ejemplo, en teología sistemática eh, se abordan dos maneras en las que el Señor se ha revelado, y esas dos maneras son la revelación general y la revelación especial. Por ejemplo, la revelación general se le llama general por dos razones. Y la primera es que esta revelación se trata de una revelación que se le da a todas las personas, a todo ser humano. Todo humano es capaz de recibir esta revelación. Está disponible a todas las personas del mundo. Dios no se revela especialmente a algunos en esta revelación, por eso se le llama general. Y leemos en el Salmo 19:1, por ejemplo, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que todo aquel que pueda ver, que salga a la calle y pueda contemplar el firmamento, ver la creación de Dios, tendría que preguntarse de dónde vino todo esto, cómo apareció todo esto. Pero incluso si hay alguien que no puede ver físicamente hablando, la Biblia también nos habla de un conocimiento que Dios plantó en el alma humana, que sería el, este, el conocimiento del bien y del mal. Y el humano tiene el sentido de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Así que incluso los que no ven también tienen una revelación. Y Dios se les ha revelado internamente a las personas. Y también se le llama revelación general. Gracias, hermano. También se le llama revelación general por su contenido. Perdón, hermanos.
por su contenido. El contenido es un contenido general, no es un contenido específico. Por ejemplo, nosotros no podemos salir afuera y contemplar el firmamento o ver el cielo y saber, por ejemplo, el trabajo que Dios hizo en la obra de la redención. No podemos, por ejemplo, conocer, no podríamos saber los detalles de la expiación, por ejemplo, o de la resurrección de Cristo. No salimos a la calle, vemos el cielo y decimos, o podemos comprender el plan de salvación del Señor. Para eso es necesaria la revelación especial. Y la revelación especial la encontramos primordialmente en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia. La Biblia registra las formas que Dios se revela de manera especial. En tiempos del Antiguo Testamento, en algunas ocasiones Dios le habló a la gente directamente, otras veces a través de sueños y otras veces a través de señales específicas, por ejemplo, el caso de Gedeón, otras veces por medio de las suertes, que era el uso que hacían los sacerdotes del Urim y del Tumim, y otras veces por medio de teofanías, que serían las manifestaciones visibles de Dios, como la zarza ardiente, la columna de fuego y la nube en el desierto, por ejemplo. Pero la mayoría de veces el Señor se comunicó por medio de los profetas, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Dios se ha revelado principalmente por medio del Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Verbo de Dios encarnado. Y los apóstoles nos han explicado con más detalle su obra, con más detalles la obra de Cristo. Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Permiso, hermanos. Así que tenemos la revelación completa del Señor. Tenemos una revelación general a la cual tenemos acceso con la vista, pero tenemos una revelación especial que muchas personas también no tienen acceso a esto, para ser honestos, pero nosotros como cristianos tenemos acceso a esta revelación. Y ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos queda por hacer a nosotros los cristianos? Y en primer lugar, tenemos que leer la Biblia, memorizarla, estudiarla, pasar todo el tiempo posible en las Sagradas Escrituras. Aunque yo sé, hermanos, que aquí la mayoría de los hermanos lee. Esta es una iglesia que lee las Sagradas Escrituras, yo lo puedo asegurar. Pero aunque no lo crea, hermanos, hay oposiciones. Hay gente que se opone a la lectura de la Biblia, a la profundización de la Biblia. Incluso hay unos que utilizan la misma Biblia para decir que no está bien. Por ejemplo, la de 2 Corintios 3:6, que la letra mata, más el espíritu vivifica, obviamente sacando de contexto la frase. Pero es increíble porque la Biblia nunca hace eso. La Biblia nos insta a leerla.
La Biblia nos insta a estudiarla. Mucha gente dice, por ejemplo, si lees mucho, te vas a envanecer. O si los que estudian mucho se pierden. No sé si ustedes han escuchado eso. Sin embargo, hermanos, ese pensamiento no es bíblico, realmente no es bíblico. Por ejemplo, en Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, haciendo referencia a las escrituras. En Josué 1:8, por ejemplo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo 1, el verso 1-2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces necesitamos leer la Biblia, necesitamos leerla porque está escrita, obviamente. Para comprenderla necesitaríamos leerla. Leyéndola es la única manera en que podemos tener acceso a la revelación de Dios. Y si alguien de aquí no puede leer, que no creo que sea el caso, pero si hubiera alguien, puede descargar, por ejemplo, en su teléfono una Biblia en audio y escucharla. Hoy tenemos tantas maneras de poder acceder a la Biblia. Y la segunda es memorizarla. Y no para tener en la mente muchos versículos y demostrar cuánto sabemos, aunque en realidad eso no tiene nada de malo. Yo no le encuentro nada de malo. Pero la razón más grande, y lo dijo el salmista en el Salmo 119:11, es para no pecar, para guardarse del pecado. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos memorizarla, así cuando estemos frente a una tentación podamos recordar algo de la Biblia y no cometer pecado. El Espíritu Santo no nos podría recordar nada que nunca hemos leído o algo que nunca hemos averiguado. No podríamos tener acceso a esa información. El Espíritu Santo no podría recordarnos eso. Y también tenemos que memorizarla para poder amarla. Decía R.C. Sproul que la Biblia o la palabra de Dios primero llega aquí, a la mente, y después baja al corazón. No existe manera en que alguien diga, yo amo la palabra de Dios si no la tiene en su mente. No puede llegar la palabra directamente al corazón, tiene que estar aquí en tu mente para que tú la puedas amar y atesorar. Ahora es verdad que a mucha gente se le queda aquí nada más y no baja aquí, pero ese es el orden. Primero tiene que llegar aquí, de otra manera no podrías amar la palabra de Dios. Y luego estudiarla. Y el estudio de la palabra es esencial para el crecimiento, para la madurez y para lo más importante que estamos el día de hoy aquí, es para conocer a Dios, para conocer cómo es Él, para conocer cómo debemos acercarnos a Él, para conocer de Dios, por ejemplo, sus atributos, su soberanía, su misericordia, su justicia, su santidad, su eternidad, su omnipotencia, su omnipresencia, etcétera. Su carácter, un carácter compasivo, bondadoso, paciente, celoso, que aborrece la maldad y el pecado, aborrece la injusticia, pero que es un carácter galardonador de los que le busquen. Y también su voluntad, sus decretos y todo lo concerniente al Señor. Y eso lo vamos a conseguir solo leyendo la Biblia, metiéndonos en la Biblia.
Yo creo que ustedes han escuchado, por ejemplo, testimonios de personas que dicen que se meten a, no sé, a ayunar 20, 30 días, hasta 40 creo que he escuchado yo. Y que yo no considero que esté mal o no sé, pero que cuando uno observa bien, queda un poquito de orgullo ahí. Y esa gente, el propósito de ellos es para buscar a Dios, para encontrar a Dios. Pero si usted le pregunta a esa gente cómo sabe lo que sabe de Dios, le va a decir que por la Biblia, por la Biblia. Y aquella gente que salga con otros pensamientos, usted luego se va a dar cuenta que no viene del Señor. Entonces la revelación la tenemos la revelación completa que está en nuestras manos, que es la Biblia. Y para acercarnos a la Biblia, hermanos, eh, hay que seguir ciertos pasos, hay que seguir ciertos pasos. Y a veces uno se pregunta cómo hago eso, parece intimidante el acercamiento a la Biblia. Por ejemplo, nosotros nos empezamos a congregar aquí con mi familia el primer domingo de febrero del 2019 y yo comencé a leer mi Biblia en ese tiempo. Y 2 años después yo había leído mi Biblia completita. Y yo estaba feliz, yo estaba contento. Por primera vez en mi vida como cristiano yo había leído mi Biblia. Y había llegado hasta allá porque ciertamente aquí es una iglesia donde se te insta a leer la Biblia, a aprenderla. Pero después pensando en esto, yo me quedé pensando y dije, ok, ¿qué aprendí en segunda de Deuteronomios, por ejemplo? Y no me acordaba. ¿O qué aprendí en los profetas menores? No sé, Habacuc, por ejemplo. ¿De qué habla Habacuc? Y no me acordaba. Para ser honesto, no me acordaba. Y no estoy diciendo que perdí mi tiempo, yo sé que no. Yo sé que no. Pero en estos últimos días yo he estado, hemos estado practicando la lectura de una manera diferente y a mí me gustaría compartir, por ejemplo, esa manera con ustedes. Y, y la idea de la lectura de la Biblia no, de esta lectura no es mía por si no les funciona a ustedes. No, la idea es yo la copié del hermano John MacArthur. Y yo sé que ahí sí lo van a aplicar porque viene de él. Pero él decía que una de las maneras en que nosotros podemos estudiar la Biblia y que podemos profundizar en ella es a través de la repetición. A través de la repetición. Y entonces, él decía que si leemos la Biblia 25 o 30 minutos al día, todos los días, el mismo pasaje por 30 días, iba a ser un efecto. Por ejemplo, nosotros comenzamos en Primera de Juan. Empezamos a leer en Primera de Juan, que tiene cinco capítulos. Y lees los 5 capítulos juntos el primer día. Lo puedes leer, por ejemplo, en la noche, cuando ya te vayas a acostar. 25 minutos son 5 capítulos. Entonces, lees el primer día, pasas un rato con el Señor, oras, te vas a dormir. El otro día tratas de recordar algo de lo que leíste. El segundo día vuelves a leer los mismos 5 capítulos. Y si hay algo que te llamó la atención, lo subrayas. No tratas de investigar ni nada, simplemente lo subrayas. Y continúas. Así el tercer día, el cuarto, el quinto. Y el primer mes habrás leído 30 veces la primera carta de Juan. Y es bonito porque a veces nosotros estamos en la mesa y sale una conversación de cualquier tema. Y a veces necesitas darle una respuesta a alguien y rápido piensas, ok, primera de Juan dice esto. Primera de Juan dice lo otro. Aunque no te lo sepas exactamente en el capítulos y versículos, tienes la idea en tu cabeza. Por ejemplo, no sé, puedes hablar del pecado. ¿Qué es el pecado?
No, pues primera de Juan dice que el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces los cristianos no pecan, pues no deberían de pecar, porque primera de Juan dice que el que peca es del diablo y no conoce al Señor. Pero entonces, pero también primera de Juan dice que todo hombre es pecador. Y que es lo que debemos hacer es acercarnos, confesar nuestros pecados y el Señor nos va a perdonar, que tenemos abogado para con Cristo. Aunque usted no tenga el libro exactamente en su cabeza, usted va a tener una idea y un pensamiento más bíblico, más centrado. Por ejemplo, de Dios, por ejemplo, ¿qué podemos conocer en primera de Juan? Que Dios es luz, que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, todo aquel que dice que conoce a Dios no debe andar en tinieblas, porque si anda en tinieblas está mintiendo y no es verdad. O dice que Dios es amor, por ejemplo. Y aquel que no ama a su hermano, dice que aborrece a su hermano, es mentiroso igual, no conoce a Dios. Entonces, con primera de Juan usted puede empezar a tener un pensamiento más bíblico. Y después de terminar los 30 días de Juan, usted puede comenzar con un evangelio, por ejemplo, el evangelio de Juan, que son 21 capítulos. Los dividen en tres secciones de siete capítulos y lee 7 capítulos el primer mes, 7 capítulos el segundo mes, 7 capítulos el tercer mes, y ustedes dirán, ¿cuándo voy a terminar? Pero hermanos, esta no es una carrera de velocidades, esta es una carrera de resistencia. Vamos a ser cristianos el resto de nuestras vidas mientras estemos en esta tierra, y cuando estemos en la eternidad, imagínense, o sea, tenemos toda una vida por delante para conocer al Señor. No hay prisa, no tiene por qué correr, no debería existir esa ansiedad por ir más allá, sino ir paso a paso, caminar lento, pero con pasos aplastantes, como dijera aquel. Y así sucesivamente, por ejemplo, los capítulos más grandes los libros más grandes en el Nuevo Testamento son Mateo, que tiene 28 capítulos, Lucas 24, Juan 21, Hechos 28. Esos los podría dividir en secciones. Pero cuando llegue a las cartas más pequeñas, por ejemplo, las que tienen un capítulo, como es tercera de Juan, segunda de Juan, Judas, usted podría leer, por ejemplo, 6 veces en un solo día el libro de la segunda de Juan o la tercera de Juan o Judas, 6 veces en una noche o 5 veces en una noche, y el otro día igual. En una semana usted lo habrá leído 30 veces y puede pasar a otro libro. Entonces no precisamente tiene que estar el mes entero, sino que usted puede hacer esa práctica y haciendo el cálculo, que son un total de 260 capítulos en el Nuevo Testamento, se leen en 2 años y medio, 30 veces el Nuevo Testamento. Y en 2 años y medio, usted va a ser el único ahí en su colonia o donde viva que ha leído 30 veces el Nuevo Testamento. Nadie más lo va a hacer. Y cuando llegue al Antiguo Testamento, no tiene que hacer el mismo ejercicio, porque el Antiguo Testamento es historia, las historias se nos quedan más rápido. Usted lee las historias, pero le está quitando 30 minutos al día. Tiene tiempo para hacer otras cosas. No podemos decir que no tenemos 30 minutos para dedicarnos a la lectura. Claro que sí. Y hermanos, pues acabamos de celebrar la Reforma. Y una de las cosas de la Reforma era eso, volver a la Escritura. Necesitamos profundizar en las Escrituras nosotros y tener pensamientos bíblicos. Muchas veces, no sé si, no creo que sea un error, pero me imagino que tal vez es un orden. A veces uno trata de estudiar teología antes de su Biblia. Y uno puede aprenderse el pensamiento de un teólogo, pero cuando es confrontado con el pensamiento de otro teólogo de otra posición, uno no sabe qué hacer. Porque en primer lugar uno no conoce la Biblia, a veces uno conoce pensamientos de teólogos antes que el pensamiento de las Escrituras. Entonces lo más importante es indagar en las Sagradas Escrituras. Y es la única manera en que podemos conocer al Señor correctamente. Y ahí podemos aplicar lo que el pasaje que leíamos al principio dice, que si alguno se tiene que alabar, alábese en que conoce al Señor. Alabémonos en eso. Y voy a cerrar, hermanos,
con una frase o con un pensamiento que alguien dijo un día, que la Biblia es como el mar, en donde los eruditos, igual que los buzos, pueden profundizar, pero que jamás, jamás, jamás van a poder descubrir todas las profundidades que hay en ella. Pero que a la misma vez es tan segura que cualquier niño puede nadar alrededor sin temor de ahogarse. Y esa es la bendita palabra de Dios. Amén, hermanos.